Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales y la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterre. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio especial de Análisis Mundial con motivo de la noticia que ha recorrido el mundo: el ataque a Venezuela por parte de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro. Por eso hemos querido reunir al equipo del observatorio para analizar los diferentes ángulos que tiene esto y sus implicancias en el corto, mediano y largo plazo. Vanessa, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy contenta de estar en este especial con ustedes. Hola Luis, ¿cómo te va? Muy contento de acompañarlos también. Bueno, sin duda que han sido días frenéticos. Hemos estado al tanto de esto a partir de la madrugada del día sábado. La noticia primero del bombardeo, después se confirma la captura de Nicolás Maduro. Posteriormente hay todo un caos en torno a dónde estaba. Finalmente lo vemos llegar a Nueva York ese mismo día. Y en el intertanto también hemos visto cómo la situación en Venezuela ha tomado un rumbo un tanto inesperado, sobre todo a partir de las declaraciones del propio Trump en Mar-a-Lago el sábado en la tarde. Y ya el lunes vimos todo este despliegue policial y de seguridad para trasladar a Nicolás Maduro al tribunal de Nueva York, en donde le leyeron los cargos, en donde se registraron las primeras imágenes de él. Recordemos que el viaje de ida implicó una llegada a una cancha, un helicóptero, etcétera, y al regreso fue una ruta distinta, totalmente terrestre, y casi paralelamente en Venezuela, Delcy Rodríguez juró como nueva presidenta de Venezuela en presencia de la cúpula del chavismo. ¿Qué opinan ustedes de todo lo que ha pasado? Antes de ir a los temas puntuales, ¿cómo ven todo esto que ha sido cuestión de horas y si acaso era lo esperable? Claro, yo creo que lo estábamos esperando desde diciembre, ¿no? Parecía que se le alargó el tiempo a Donald Trump. Sin embargo, había muchas incógnitas de cómo iba a hacer. Eso me parece que es lo más, el cómo. Y en ese sentido, ¿qué iba a pasar después? Creo que eran más las expectativas que los resultados que dio. Si bien, bueno, al final fue algo que sí se esperaba, una operación quirúrgica, o sea, militarmente y estratégicamente fue un éxito, o sea, fue impecable. No hubo del lado de Estados Unidos ningún herido, ninguna baja. Tomaron a él, a su esposa, y fue rápido, o sea, fast track, el llevarlo al Distrito Sur de Nueva York. Entonces, yo creo que en ese sentido era algo esperable. Sin embargo, las expectativas de lo que iba a pasar con Venezuela, creo que hay un sentimiento agridulce, en el sentido de que sí, se fue Maduro, pero the day after tomorrow, las cosas, el día después, los venezolanos siguieron en el mismo régimen con un chavismo descafeinado, digamos, solo sin Maduro, ¿no? Entonces ahí se abren muchas expectativas de qué es lo que va a pasar y también se cierran otras. ¿Cuál era el objetivo de Estados Unidos? Que en ningún momento, si uno leía la Dawn Row o esta estrategia de seguridad nacional, debería de ser sorpresivo lo que está pasando. O sea, lo dijeron y después en el discurso de Trump y de Marco Rubio quedó claro que la idea es el control de los recursos y volver a reafirmar la posición geoestratégica de Estados Unidos en el continente. La democracia, la transición, eso no está en los objetivos. Un tema secundario. Luis. Sí, me quedo con las palabras de Pete Hegseth, del secretario de Defensa, ¿cierto?, en Mar-a-Lago. Bienvenidos a 2026. Esas fueron sus palabras y el 3 de enero marcó el retorno de Estados Unidos a América Latina como su zona de influencia, luego de muchos años en donde el interés estaba en otras regiones como Medio Oriente, ¿cierto?, con la mente puesta en la guerra, pero ahora en el marco de la política de seguridad nacional que mencionaba Vanessa, donde afirmaba que todo el hemisferio occidental ya era de pertinencia estadounidense. De hecho, ahí fueron bien generosos de meternos dentro de Occidente.
marca, ¿cierto?, esta presencia importante, esta operación, extracción, también ha sido como el nombre más coloquial que Sí. se le ha llamado, y que ya en los próximos días está barajando cuál es el verdadero objetivo, ¿cierto?, en esta construcción primero de fichar a Maduro como un líder narcotraficante, luego atacar las narcolanchas y hacia final del semestre pasado empezar a colocar el argumento del petróleo, que hoy día vemos, ¿cierto?, que es como el gran argumento que busca Donald Trump para quedarse un tiempo en el país, como señaló el sábado. Me quedo con algunas de tus palabras para enganchar en el siguiente tema. Ustedes mencionaban la política, la estrategia de seguridad nacional, este documento que revela Estados Unidos a comienzos de diciembre del 2025, en donde están los lineamientos para entender cuál va a ser o cómo va a ser la política exterior de seguridad y defensa de Estados Unidos, al menos durante la presidencia de Donald Trump, es decir, hasta enero del 2029. Y lo que tú decías es muy cierto. Si uno busca en el índice, América Latina no está. América Latina está dentro del hemisferio occidental. Y desde lo que ocurrió en Venezuela, Trump ha hablado varias veces, ha mencionado otros, al parecer, potenciales blancos. Ha hablado de Cuba, ha hablado de Colombia y de Groenlandia. En ese aspecto, claro, se le quedó en el tintero Nicaragua, que probablemente tiene el mismo perfil, pero pareciera que no es tan prioritario como los otros dos. Vanessa, ¿tú crees que efectivamente es esperable que en el fondo lo que pasó en Venezuela es algo a lo que vamos a estar, no sé si acostumbrados, pero que probablemente se pueda repetir? Yo creo que con Donald Trump todo se puede esperar. Uh-huh. Ahora, son circunstancias diferentes, porque si bien en Venezuela la opinión pública venezolana quería que ocurriera esto, o sea, Colombia, Groenlandia, los daneses, incluso México, son países que ha mencionado, pero que tiene gobiernos legítimos, que gozan además de popularidad, de cercanía con la gente, y yo creo que no hay que perder de vista las elecciones de medio término, las midterms de Donald Trump. Noviembre de 2026. Donde la mayoría de los estadounidenses no está de acuerdo, o sea, el 70% no está de acuerdo, o no estaba antes de lo de Venezuela, con una incursión militar. Y de hecho, las noticias en Estados Unidos, Venezuela tuvo su lugar, pero no fue tan prioritario como está siendo en América Latina, porque la gente allá está preocupada por su economía. La mayoría de los estadounidenses dicen que va mal, que ha empeorado su situación económica, y ese problema es fuerte para Donald Trump junto con los escándalos de Epstein. Entonces, embarcarse también, lo que decía yo, puede ser, Donald Trump es esperable, pero embarcarse en otra situación parecida donde haya uso de recursos económicos, militares, en uno de estos países que para los estadounidenses no son prioridad, creo que le podría jugar en contra en estas elecciones de medio término. Ahora, tampoco creo que se vaya a retirar de la región. Ese desplegado del Comando Sur, donde incluso Pete Hegseth acaba de cambiar a el líder del Comando Sur porque no le daba resultados, quiere decir que lo está reforzando, que ahí lo van a dejar, porque además económicamente reactivar la industria de guerra y de las armas le conviene a Estados Unidos, ¿no? Entonces hay una ganancia ahí también en el tema económico y de manera personal en Donald Trump también, ¿no? En sus empresas, en sus inversiones. Veamos con quién celebró lo de Venezuela. Vimos otra vez a Elon Musk cenando con él y con Melania Trump. Entonces también ahí hay un círculo económico que importa. Entonces creo que está bien mantener a la región como un peligro para ellos. Sigue reactivándose la industria, pero ya embarcarse en mayores actividades, o sea, y hablar ya de Groenlandia cuando Dinamarca es miembro de la OTAN, Exacto. Creo que lo metería en un problema mayor que los resultados que puede dar. Sí, y el mismo sábado también Trump se ufanaba de tener el ejército más poderoso del mundo, cosa que es verdad, y también a través de eso busca dar un mensaje no solamente en América Latina, sino que a sus principales rivales geopolíticos. Este es un mensaje a Rusia, pero sobre todo a China.
esto es lo que es capaz de hacer Estados Unidos, esto es lo que le puede pasar a los que no colaboran con Estados Unidos, que también estaba en su política de seguridad nacional de una serie de recompensas con los países que colaboren con ellos. Un ejemplo puede ser la Argentina de Milei, cuando Donald Trump inyectó dólares a la economía argentina. Exacto. Y Argentina inyectó pesos argentinos a las reservas estadounidenses. Entonces, claramente era un mensaje geopolítico para el mundo, pero también para sus principales rivales en este aspecto, y que sin salirme mucho del tema de Venezuela, pero también se puede interpretar como una gran banda elástica de negociación internacional, porque hemos visto también todavía los principales aliados estratégicos de Venezuela, como son Rusia y China, han tenido un silencio. Ya habló Xi Jinping, ¿cierto?, pidiendo la liberación de Maduro, pero sobre todo Rusia, que es el actor estratégico, no ha avanzado más allá de quejarse diplomáticamente. Ustedes mencionaban el tema de las guerras. Recordemos que Donald Trump en su primer mandato abogó mucho por el tema de sacar a tropas estadounidenses de conflictos lejanos, etc. Esta acción, que si bien no es una invasión como la de Afganistán en el 2001 o Irak en el 2003, ha generado ruido dentro de Estados Unidos. Primero, a nivel del Capitolio. En ambas cámaras hay congresistas, tanto fundamentalmente demócratas, pero también republicanos, que están muy molestos con lo que Trump hizo e incluso han deslizado la posibilidad de intentar levantar un impeachment. Pero también están las bases trumpistas, a las cuales siempre les vendió ese argumento de no vamos a desplegar tropas, no vamos a enviar a nadie a pelear una guerra que no es nuestra, etc. ¿Podría esto estar generando algún tipo de malestar dentro de las bases trumpistas, que históricamente han sido numerosas y sobre todo leales, ¿verdad? Tomando en cuenta lo que tú mencionabas también, Vanessa, el tema de las elecciones legislativas de noviembre de este año. Sí, bueno, yo creo que la gran base de Donald Trump sí le gustan estas capturas, el sentir que Estados Unidos impone su poder, va a tener recursos, pero también una buena parte de ellos está afectado por el tema económico. Claro. Y creo que es el gran momento de los demócratas para resurgir, porque los hemos visto bastante apagados. Hemos visto ahora que sí, han salido Nancy Pelosi, Bernie Sanders, ¿no? Bueno, incluso el nuevo alcalde de Nueva York, sí, que se inconformó por esto y que está tomando mucha fuerza y que parece que va a ser un elemento fundamental para los demócratas en la carrera política rumbo a las próximas elecciones, que tienen que hacer algo, porque prácticamente anuló al Congreso de facto. O sea, el primer artículo de la Constitución, que es consultarle al Congreso este tipo de operaciones en otro estado o declaraciones de guerra, no lo frenó. O sea, estamos viendo un Donald Trump que se ha alimentado de las falencias y de la inoperancia de los sistemas jurídicos nacionales e internacionales. Entonces, creo que por ese lado sí debe haber alguna reacción fuerte del Congreso y esto que baje a la población. Yo creo que todavía es muy pronto para saber si esto le va a repercutir a favor o en contra. Sí, y le preguntaron a Marco Rubio el día sábado, Marco, ¿hablaron con el Congreso? Y dijo muy a la rápida, sí, hablamos, les avisamos, pero claramente no habló de una negociación o de un informe más preciso. Claro. Bueno, de hecho, ese era el tema, que en el fondo muchos congresistas decían que había un acuerdo con la Casa Blanca en términos de que Marco Rubio iba a ser el puente para informarles cualquier decisión respecto de Venezuela. Y claro, como tú bien dices, Luis, les avisaron, pero después de que ya habían capturado a Nicolás Maduro e iba camino a Nueva York. Claro. Y Marco Rubio además está jugando, o sea, hay otra vez que es la pugna política interna de Estados Unidos. Marco Rubio con esta operación se está jugando ser el candidato republicano a la presidencia, que trae ahí una rivalidad con J.D. Vance. Si le sale bien y sigue siendo aterciopelada y les da resultados y no le sale tan cara la operación, es muy probable que él se perfile como el reemplazo de Donald Trump. Sí. Y ahí salían dos caminos, ¿cierto? La explicación que le dio Donald Trump a sus votantes, en el fondo, nos vamos a quedar en Venezuela por un tiempo, vamos a trabajar el petróleo, también bajo ese argumento de recuperar lo que nos han robado. Esto va a ser dinero para los estadounidenses, dinero para los venezolanos.
que también tiene que ver con otra promesa de campaña de Trump de no involucrar al país en una guerra, en otra guerra más desgastante. Por eso se ha esforzado como en definir intervenciones, ¿cierto? La operación que se realizó en Irán el año pasado, él le puso nombre y apellido, la guerra de los 12 días, y se acabó. Exacto. Fue punto final. Es tan usado también el término de abducción, ¿no? Algo así como de extraterrestres. La extracción. Y claro, entonces es muy importante eso, y pensando también en la situación interna de Venezuela, si esto se prolonga, porque también, como entrando a hablar de fondo, la administración de Delcy Rodríguez, si el statu quo se mantiene en Venezuela, Estados Unidos podría quedar haciendo el ridículo. O sea, una operación gigantesca, sobre todo un movimiento de tropas, para que el régimen siga con la misma fuerza reformulada y ya con Nicolás Maduro y su esposa perdiendo relevancia. Eso es interesante porque todavía hay muchos que se preguntan dentro y fuera de Venezuela cómo se entiende esto. Vimos que en las palabras de Trump en Mar-a-Lago apuntaba a Delcy Rodríguez como una especie de, no diré par, pero sí interlocutor válido por parte del régimen chavista. Llamó la atención que en el fondo a María Corina Machado no la considerara en estos planes. Es muy evidente que le quita el piso. Y el análisis que hay es que en el fondo Trump considera que si María Corina Machado hubiese vuelto junto con Edmundo González 48 horas después de la captura de Maduro, lo más probable es que a ambos los habrían arrestado. Y que por lo tanto lo que Trump busca es tener un control, una capacidad de presión real sobre Delcy Rodríguez y el gobierno para garantizar la estabilidad de Venezuela, para evitar que quien tiene el poder real en este minuto, que sería Vladimir Padrino como ministro de Defensa y comandante de las fuerzas venezolanas, tomase alguna acción. Eso podría derivar en una fractura, en una guerra civil, etcétera. Y por lo visto a Delcy Rodríguez le ha significado estar en el fuego cruzado. O sea, por un lado, y vimos que sus primeras declaraciones fueron muy duras exigiendo la devolución de Maduro, y horas más tarde estaba hablando de trabajar y cooperar con Estados Unidos. Entonces, por un lado, tratar de dejar contento a Trump, por el otro lado, que las bases chavistas no la consideren una traidora, ¿verdad? Sobre todo después de que ayer la vimos jurar definitivamente como presidenta de Venezuela. Recordemos que su hermano Jorge es presidente de la Asamblea Nacional, del Poder Legislativo. ¿Esto es sostenible en el tiempo? Porque algunos hablan de la transición, pero mi impresión es que la transición todavía no ha comenzado. En este minuto, Delcy Rodríguez está tratando de garantizar la estabilidad, la cohesión y el orden en una Venezuela sin Maduro. Y yo creo que no podría ser diferente lo que mencionabas. ¿Quién tiene el poder del territorio, del gobierno y de los recursos? Pues el chavismo, ellos. Y también llama la atención que en el indictment, en la acusación, no está ni ella ni el hermano, que además no son parte del régimen, son arquitectos del régimen. O sea, ellos lo han ido orquestando, han estado también, es cierto, en todas las negociaciones. Entonces, Delcy Rodríguez tiene la amnistía para ella y su familia. Tiene suponiendo hasta ahora algo tiene que haber negociado en su favor. Algo tiene que haber porque hasta hoy no está en el indictment, ¿no? Y eso es clave. Tiene también la capacidad de pasar a la historia como la mujer que hizo la transición, una mujer de Estado. De hecho, es la primera mujer presidenta de Venezuela, técnicamente. Exacto. Y en una de esas llevarse algunos millones de dólares por ahí también. Y la otra, pues, es la cárcel. Entonces, la decisión creo que no es tan complicada, aunque sí tiene que seguir teniendo esta legitimidad ante el chavismo para evitar que den un giro las cosas y que pudiera no reconocerla y que hubiera una operación militar por parte del chavismo, que también implicaría, ahora sí que Estados Unidos, si quiere controlar, despliegue marines, militares, y sí se considere una invasión. Entrevistaron a Marco Rubio, una periodista en Estados Unidos, y le decía, ¿y por qué no se llevó a los demás si ya estaban ahí? ¿Por qué solo a él y a la esposa si también estaba Diosdado, el hijo, etcétera? Y él decía, si ya nos criticaron
por una, que es la más importante, imagínense habernos llevado a los 5. Entonces, en los planes no está hacer un despliegue militar más fuerte, y lo que conviene, pues sí, es tener un régimen subordinado. Si la intención fuera ir hacia la transición democrática, pues quienes tienen que ir soltando el poder y dando espacios para integrar en el gobierno gente de la oposición y no entregar un gobierno chavista a María Corina o Edmundo, pues son los que están, es Delcy Rodríguez. Y son hoy por hoy quien también le tendría que dar esa estabilidad y acceso a Estados Unidos en la región, nos guste o no. O sea, la misma oposición, hay varias voces que dicen, pues sí, tenemos que transitar, es esto. Ahora, falta ver si de verdad van a regresar a Edmundo González, que es el que menos han mencionado de todos, es el más impopular, que es el presidente, ¿no? Que supuestamente ganó en el 2024 y que debería de regresar, o si vamos a ir muy lentamente hacia una situación que puede volverse insostenible, porque si bien no tienen el poder material, yo creo que María Corina Machado sí tiene un poder simbólico y moral de una población que tiene muchas esperanzas y que hoy está un poco decepcionada por lo que pasó, o bueno, bastante, ¿no? Claro, y las tres ideas de Estados Unidos, de acuerdo a lo que señaló Marco Rubio, es la flota se mantiene ahí en la costa, el embargo del petróleo continúa, lo que sería la forma de mantener presión sobre Venezuela, y el otro tema era la duración de este periodo de Delcy Rodríguez, porque es muy importante. Nuevamente aparece la figura del presidente encargado de Venezuela, que ya lo hemos visto en un par de ocasiones, lo conocimos con Nicolás Maduro, cuando Hugo Chávez se enfermó, y luego convocaron a las elecciones, pero para votar por él. Si no me equivoco, Juan Guaidó también utilizó la figura del presidente encargado. Figura, sí. Lo que pasa es que ahí hay un vacío constitucional, porque cuando entran por la vacancia temporal, tienen 90 días y los tiene que reafirmar una vez más la Asamblea, o sea, su hermano, ¿no? Exacto. Claro. Y si entran por la vacancia permanente, entonces tienen que convocar a elecciones. Pero en la Constitución vienen una serie de requisitos para que se considere vacancia permanente, y no viene abducción. Extracción. No, extracción no está ahí. Entonces están jugando con este vacío. Claro, y ella, en su primera declaración, cuando apareció ella en pantalla, de hecho, todos pensaban que estaba en Moscú, pero apareció en Caracas. Entonces, lo primero fue solicitar exigir la liberación del presidente legítimo Nicolás Maduro. Entonces, con eso ella se proyecta hasta el 2031, que es lo que no quiere Estados Unidos, sino que quiere elecciones más pronto. Bueno, a mí no me queda claro si quiere elecciones más pronto Estados Unidos, o si quiere prolongar este régimen hasta tener el control total de los recursos y amarrado el petróleo por un buen tiempo. Aquí claramente no hay plazos. Trump no ha hablado de plazos, tampoco cuándo podría comenzar una transición. Lo que vemos aquí no tiene ningún elemento propio de un proceso de transición. Y por el contrario, como tú bien dices, aquí la prioridad parece ser el petróleo. Más que para quedarse con el petróleo, en términos absolutamente estratégicos, por decirlo de alguna manera, para controlarlo. Porque en el fondo, la dependencia de Estados Unidos del petróleo venezolano es baja. Debe ser que un 12%. Sí, porque el principal comprador es China. Y cuando Chávez sí era muy importante el petróleo venezolano, pero después descubrieron en Brasil y empezó a comprarle más Estados Unidos a Brasil, y ahí aprovecharon los chinos también para ir acumulando lugar. Y si efectivamente Trump impulsa el desembarco de compañías petroleras estadounidenses que supuestamente van a hacer prospecciones, van a buscar nuevos yacimientos, van a mejorar y reemplazar la infraestructura que en este minuto hoy está en muy malas condiciones, etcétera. También va a tener la posibilidad de determinar a quién se le vende petróleo y a quién no. Y lo más probable es que la primera válvula que cierre sea la que llevaba petróleo venezolano a Cuba, y seguido de Irán y China. Es decir, esa es la importancia estratégica que tenía que tiene el petróleo venezolano para Trump. No sé qué opinan ustedes. Y además el petróleo venezolano, así como está hoy,
es un petróleo duro que no sirve y que no pasa los estándares de muchos lugares. Entonces necesita una modernización, más refinerías, que haya inversión y al invertir pues tienes también tú ciertas medidas que puedes imponer. Exacto. Y estando Estados Unidos, lo que pasó con Chevron, no, bueno, todos están con sanciones menos Chevron. Y ahora muchas de esas compañías que se sancionaron las está llamando para invertir en Venezuela y quedar endeudadas con Trump. Entonces, si hay una manipulación de los recursos, que claro que va a tener un impacto a nivel internacional. O sea, el petróleo, y también eso lo dijo Marco Rubio, nosotros tenemos petróleo, o sea, no vamos solamente por el petróleo. Marco Rubio dejó ver que era mucho más importante el no dejar que sus enemigos estén operando en su, entre comillas, hemisferio. Así es. Entonces, la parte geoestratégica va de la mano con el petróleo. El petróleo lo van a usar como una estrategia también para regresar al control latinoamericano. Claro, y ese sí que es un mensaje directo a China, porque China ya era el principal contribuyente de comprador de petróleo y de dinero a Venezuela, así como Rusia era el actor estratégico en tecnología, armamento. China no solamente se había comprado el petróleo venezolano por los próximos 10, 12 años, incluso más, sino que es el principal comprador de materias primas acá en América Latina y el Caribe, y va seleccionando, ¿cierto? Recordemos, China es el mayor productor y a la vez comprador de materias primas en el mundo. O sea, para sostener su crecimiento necesita también comprar, y que es una estrategia ya que viene implementando en los últimos 30 años con un continente que le vendía todo, y eso también fortalecía políticamente a lo que llamamos el socialismo del siglo XXI. Recordemos el esplendor de Chávez, Lula en sus primeros gobiernos, que quería potenciar a Brasil como potencia diplomática, los Kirchner en Argentina también con los bonos en alto. Entonces todos tenían dinero, por lo tanto todos tenían la voluntad de dialogar e ir como un cardumen hacia el mismo lado. En cambio ahora también este ataque pilla a una América Latina completamente atomizada, sin diálogo político en ninguna instancia de integración. Pero volviendo al caso chino, ¿cierto? Que también mira con distancia la acción que está haciendo Donald Trump con el petróleo, y por supuesto la respuesta china debería ser: ok, estás interviniendo acá en el petróleo, ¿cuánto me vas a pagar a mí o cuánto de esto va a ser a mí de acuerdo a lo que yo he comprado? Claro, porque además Venezuela, parte de ese petróleo que le vende, se lo debe más bien porque está endeudada con China. Claro, exactamente. Bueno, no cabe la menor duda de que esto está todavía muy fresco, el escenario es muy líquido, y que las consecuencias de esto van a ser múltiples en diferentes dimensiones para Venezuela, para la relación bilateral con Estados Unidos, para Sudamérica y para el escenario internacional más amplio. Quedan muchas preguntas todavía en el tintero, trataremos de ir respondiéndolas a medida que avance el tiempo, sobre todo porque una cosa es clara, y es que los escenarios van a seguir cambiando, van a ser muy dinámicos, y habrá que ver efectivamente cuáles son las palabras con las cuales finalmente Trump se refiere al escenario venezolano y su futuro, sobre todo su futuro. Así que, bueno, no me cabe más que agradecerte, Vanessa. Gracias, Luis, por estos minutos, por compartir en esta edición especial, en este capítulo especial de Análisis Mundial sobre lo ocurrido en Venezuela. Los invitamos a revisar nuestros capítulos anteriores y a estar atentos a nuevos contenidos que podamos compartir con ustedes. Muchísimas gracias y hasta la próxima oportunidad. Chao. Chao, chao. Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales y la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterre. Síguenos en Instagram como obsinterfinis.